Bueno, pues mucho que analizar en esta materia, como es habitual cada lunes, y no demasiado tiempo para hacerlo, así que sin más demora saludo ya a Pedro Antonio Morejón, economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Y a Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y ahora en la Cátedra Príncipe de Asturias, en la Universidad Georgetown en Washington. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí en el preludio de Halloween, imagínate cómo están todas las calles, todos los caramelos, todo el azúcar, todo listo para la gran fiesta del otoño. El truco y el trato, ¿no? Totalmente. El truco Me voy y a el callar trato. de lo que pienso, Sí. que últimamente veo fotos de truco y trato también en otros territorios, digámoslo así. Bueno, empiezo contigo porque no sabría muy bien si tirar por por el día 614 de la guerra en Ucrania o por el día 24 de la guerra en Israel. Pero bueno, si te parece, por poner las dos cuestiones en situación, podemos empezar por sonido de Ursula von der Leyen sobre el asedio europeo. We're meeting today with the European Council in times of great upheaval. We see that the Russian war in Ukraine is raging. We see that the O por el presidente norteamericano Joe Biden, recordando que la lucha de Ucrania es la lucha por la libertad. Earlier this year, I boarded Air Force One for a secret flight to Poland. There I boarded a train with blacked out windows for a 10-hour ride each way to Kyiv to stand with the people of Ukraine ahead of the one-year anniversary. O por el presidente o el primer ministro israelí Netanyahu arengando a las tropas. ואני רוצה להגיד לכם איפה אנחנו נמצאים כאן. אנחנו מכים באויב בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה, אנחנו... O por el portavoz de Hamas enfadado en una entrevista, no queriendo responder en esa entrevista en la BBC World. How do you justify killing people as they sleep, families? How do you justify killing hundreds of people in... I want to stop this interview. Que no quiere contestar. No sé, Juan Luis, ¿por cuál de los dos conflictos vamos tirando? Yo creo que ahora estamos más consternados, digamos, porque es verdad que la realidad nos acaba anestesiando un poquito. Estamos algo más consternados por lo que estamos viendo en Israel, porque es verdad que además el recuento de fallecidos, y hace 24 días, como señalas tú, supera, según he visto el último, los 8.300. Sí, la verdad es que estamos en relación con Ucrania, permíteme dar dos ideas, ¿no? Sí. Que precisamente lo que nos pasa con Ucrania es que estamos en un punto de fatiga o de desinterés occidental, ¿no? Porque empieza a ser agotador en esa guerra, expliquémoslo así desde el punto de vista estratégico, no pasa nada desde hace semanas. ¿Qué significa que no pasa nada? Que los dos contendientes están avanzando un metro hacia la derecha, un metro hacia adelante y un metro hacia detrás, pero no está sucediendo nada realmente relevante. Lo único que yo mencionaba en estos vídeos es que Bruselas avanza en la idea de canalizar las ayudas a través de los activos rusos congelados, y toda esta parte de la guerra, y cuidado con lo que voy a decir, es terriblemente aburrida. Por eso, una y otra vez el presidente Zelensky nos recuerda, hay que estar ahí, tenemos que estar, no podemos parar. En el momento en que Occidente deje interesarse por nosotros, Ucrania pierde la guerra. Y ahora viene el redoble, Pachi, que yo no sé cómo hacer, que es cómo podemos mantener la coherencia entre lo que decimos en Israel y lo que decimos y hacemos en Ucrania. La respuesta corta, si no hay coherencia, le estamos dando gasolina a otros actores regionales y globales, le hace Rusia, le hace China, le hace Irán, para poder hacer y deshacer en estos territorios, ¿no? Yo creo que lo que escuchamos, lo que vemos estos días, es el inicio de una guerra. No sé si algunos estarán de acuerdo en llamarlo ya guerra de una vez, pero tenemos un país que, ejerciendo su legítima defensa, está ocupando la Franja de Gaza y estamos viendo un conflicto. Ahí lo hemos dicho, tenemos 1.400 muertos, la primera cifra de Israel, y 200 secuestrados por Hamas. Tenemos 20.000 heridos, tenemos 600.000 refugiados. 1 de cada 4 gazatíes, sobre 2,3 millones, ya está afectado por todos los problemas de la guerra. Le hace enfermedades, escolarización, desempleo, radicalismo, y esto yo creo que es lo que nos tenemos que hacer pensar, ¿no? Este fin de semana veíamos las imágenes de la entrada a pie, ya directamente, la entrada terrestre
en la Franja de Gaza y tenemos que pensar hacia dónde vamos a ir. Yo, como sabes bien, soy un optimista, lo que significa que suelo estar bastante desinformado, y como optimista que soy siempre pienso en el día siguiente, ¿no? ¿Qué va a hacer Israel al día siguiente? Que Israel va a ganar esta guerra no hay ninguna duda, pero que qué va a hacer al día siguiente en la franja, cómo va a conseguir convivir con los gazatíes, cómo vamos a encontrar soluciones urgentes a la cuestión humanitaria. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. No tanto quién va a ganar la guerra, que no te quepa ninguna duda de que será Israel, sino el día después. ¿Qué pasa ese día? Yo sobre eso solo una repregunta y no sé si tendrá respuesta para eso, porque veo a algunos de los actores internacionales haciendo una especie de contorsionismo para posicionarse en ambos conflictos. Y me llama la atención, puedo entender los porqués, y seguramente la respuesta sea bastante sensata, pero decía lo del contorsionismo porque en uno de los conflictos parece que vamos con el país agredido y con el país invadido, y sin embargo en otro parece que vamos con el país que agrede y el país invasor. Sí, la verdad es que es muy difícil, como yo decía, la clave, los problemas que tiene la Unión Europea son problemas de coherencia. Tenemos que defender lo mismo todo el tiempo en todos los territorios, que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, ojo, que también tiene que ver con la legítima defensa, que tiene que ver con multitud de cosas que me temo que no son compatibles entre sí, y eso nos hace elegir. Solo un apunte más, Pachi. ¿Por qué esta guerra me da tan malísima espina? Bueno, porque es una guerra cuya acción terrestre no puede triunfar, nunca va a ser un éxito. Primero, no es fácil identificar los objetivos de Hamás. Según parece, el cuartel general de Hamás está instalado literalmente debajo de un hospital. ¿Qué hacemos? ¿Destrozamos este hospital que da servicio a toda la población gazatí o lo dejamos estar, ¿no? Segundo, en las guerras urbanas, ¿quién va a ganar? ¿Cómo se va a ocupar Gaza? Gaza es un territorio denso, su población está allí. Por el sur, Egipto no quiere saber nada. Por el norte, Siria está en plena guerra civil. A la derecha, no hay por dónde comunicarse por Cisjordania. ¿Cómo se va a parar esto? ¿Dónde van a ir estas personas? Las guerras urbanas son muy, muy difíciles de ejecutar y de ganar. Tercera idea, ¿qué hacemos con los rehenes? En la medida en que pasen los días, los rehenes están en una posición cada vez más delicada. Pensemos en enfermedades, en agua, en miedo. Bueno, no es fácil ocupar Gaza y que estos rehenes no sean la pieza que se cobre jamás. Y la última lección, ¿qué hacemos para volver a tener una conversación sobre el futuro del Estado palestino? La lección del 11 de septiembre es que no se sale de estas guerras sin algo parecido a una negociación política. Cuanto peor estemos, más difícil va a ser poder conversar y poder encontrar aliados en la región. Por aliados, permíteme que sea muy claro, Arabia Saudí, estoy pensando en Turquía, estoy pensando en Egipto, estoy pensando en el Líbano. Si cortamos todos los lazos diplomáticos con ellos, esta guerra se va a poner cada día peor, y me temo que ese es el camino hacia el que vamos. Ahora entramos en alguno de los papeles que juegan algunos de los actores de ese entorno, del entorno de ese conflicto entre Israel y Hamás, o entre Israel y la Franja de Gaza, pero vayamos a las repercusiones económicas, Pedro Antonio, repercusiones económicas a nivel mundial de esos conflictos. ¿Cuál sería la implicación en el conflicto en Oriente Medio y en el conflicto de Ucrania? De esta ya hemos hablado mucho, pero la otra parece que todavía está por descubrir qué puede acabar pasando. Hoy veíamos, Pedro Antonio, algún escenario que pintaba el Banco Mundial que daba bastante miedito. Sí, la verdad es que cuando uno analiza, pues, no sé, desastres naturales o crisis sociales y ves la parte económica, bueno, pues te sientes más o menos cómodo, pero cuando estás hablando de guerra y, por tanto, de un drama humano, de muertes, y que es una especie de, no goteo, es una catarata de muertes que Juan Luis nos repasa, pero que podemos ver todos los días en... Claro, hablar de las repercusiones económicas es casi un poco obsceno, ¿no? Pero bueno, es mi papel. Yo creo que es bueno saber que todo esto siempre tiene una repercusión económica. De hecho, muchas veces tiene un origen económico. ¿Te acuerdas que cuando estalla el conflicto en Ucrania, lo que rápidamente nos viene a la cabeza es cómo íbamos a pasar el invierno? Sí. ¿Y qué iba a hacer Alemania y los países del norte que dependían en un 80% del gas ruso? Es decir, al final podemos resumir todos los impactos económicos del conflicto en Ucrania con una palabra de 3 letras llamado gas.
Cuando ahora nos desplazamos a la otra pinza, y siempre además en el entorno europeo mediterráneo, parece que no, aquí son el foco de todos los males, ¿no? Con el conflicto en Israel, y vemos cómo se está desarrollando y nos recuerda el 73, pero no queremos ni pensarlo. Al final, económicamente, lo podemos resumir a otra palabra que se llama petróleo. Y tú me dirás, bueno, pero es que las energías fósiles está muy pasado de moda. De hecho, ya no está de moda. Toda la estrategia, sobre todo europea, es olvidarse de ello. Nos querremos olvidar, pero están ahí. Y de hecho, lo que comentabas del Banco Mundial, los 3 escenarios que nos ponen sobre la mesa, para que nos hagamos una idea, es, si no pasa mucho más de lo que está pasando, que ya está pasando, podemos tener un precio del petróleo solo $90 el barril. Bueno, que no está mal, pero no es terrible. Si la implicación es un poquito más, es decir, si de pronto en el norte de Israel hay conflicto, que ya lo está empezando a ver, y si el tema se extiende, a lo mejor estamos empezando a hablar de un barril por encima de los $100. El Banco Mundial incluso nos amenaza que podría llegar a los 120. Y eso es el escenario, el segundo nivel de escenario. Eso sería lapidador para todas las estrategias que tenemos de recuperación, de ayudas, de devolución de préstamos, etcétera, etcétera. No quiero ni pensar en un escenario que fuera del 73, si es que de pronto el mundo árabe decide cortar el grifo del petróleo, como Rusia pensaba cortar el grifo del gas, y nos podemos encontrar con un petróleo desbordado y sobre todo con una falta de abastecimiento. Es decir, todavía dependemos brutalmente de esas energías fósiles que tanto odiamos, pero que lo cierto es que tenemos que trabajar con esos escenarios. Lo cierto es que en Ucrania y en Israel tenemos una doble crisis de oferta energética y nos ha pillado en el proceso de intentar encontrar alternativas, pero todavía lo cierto es que no es así. Sí. Y a lo mejor tenemos que plantear que el escenario medio sería el más razonable, es decir, una cierta mayor implicación y, por lo tanto, cuidado con la energía que se nos avecina en los próximos meses. A eso iba y por eso te pregunto, seguramente algún oyente se lo estará preguntando también. Presumimos en España de estar en la vanguardia del desarrollo de energías verdes, sea eólica, fotovoltaica, etcétera. ¿Esto hasta qué punto nos libraría de la hipotética tormenta que se nos podría venir encima en un escenario medio o abiertamente malo? Pues fíjate, si algo nos separa del 73 es un poquito eso, que en los 70 es que no había otra opción. Dependíamos del petróleo absolutamente. De hecho, el primer problema con el gas ruso es que Alemania había apostado fortísimamente por un suministro casi exclusivo y además con un solo proveedor. España está en mejor posición. Evidentemente, tenemos una diversidad de fuentes energéticas que antes no teníamos. Pero que nos pille en mejor posición no significa que fuera duro el golpe, ¿no? Yo creo que no se va a reproducir la hecatombe económica que supuso la crisis del petróleo en los años 70 porque tenemos unas ciertas alternativas razonablemente desarrolladas. Segundo, que España está en mucha mejor posición. Tú fíjate que inicialmente también respecto al gas estábamos en una mejor posición, pero no voy a entrar en cuestiones de política, se lo dejo a Juan Luis. Con el tema Argelia jugamos una baza complicada y nuestro gran proveedor, que era Argelia, de gas como alternativa, pues empieza a fallar, ¿no? España está en mejor posición y yo creo que podríamos trabajar con escenarios no tan dramáticos como lo que el Banco Mundial nos ha puesto sobre la mesa en el peor de los escenarios. En cualquier caso, cuidado con el 2024. Claro. Ahora iremos, por ejemplo, con la inflación que que ya venía, pero que evidentemente no mejora por culpa de este conflicto anterior el de Ucrania, con el actual de Israel. Hoy hemos conocido, por cierto, el dato del IPC adelantado del mes de octubre, ahora lo comentamos contigo. Pero antes, te decía, Juan Luis, papeles de actores del entorno. Ya me has comentado algo de Egipto, algo de Arabia. Nos quedaría por ver el posible papel de Qatar. Tú también mencionas Marruecos. ¿Cabe confiar en un papel de mediación de alguno de estos actores importantes de aquel entorno? Bueno, yo te lo voy a contar al revés, si te parece, ¿no? Hay que buscar una solución diplomática, que para eso hemos venido, como dice Pedro Antonio, y eso pasa por algo parecido a una administración internacional de territorio de Gaza. Esto ya ha pasado antes. Esto pasó en Namibia, esto pasó en Bosnia, esto pasó en Camboya o en Timor.
Esto consiste en que incorporemos fuerzas y voces para poder conducirnos hacia un modelo de Estado, ¿no? El problema que hay en Palestina es que no hay Estado. No hay Estado, no hay instituciones, no hay procedimientos, no hay Estado de Derecho, no hay nada de eso. Necesitamos instalarnos y necesitamos que la administración internacional esté dirigida por alguien. Para mí ese alguien tiene nombre y apellidos. La muy denostada Naciones Unidas sería el pilar fundamental, porque es el espacio donde nos podemos sentar a la mesa. Nos podemos llevar mal, Pachi, pero nos podemos sentar a la mesa juntos y por lo menos conversar, aunque solo sea para despreciarnos mutuamente, pero hay un sitio para sentarse. Y en ese sitio, y esto tiene que ver con el gran cambio global al que asistimos, pues esto tiene que dejar de ser parte o liderado por Europa y Estados Unidos, y me temo que habrá que ceder el paso a otras potencias regionales como Egipto, Marruecos, Arabia Saudí. Si me preguntas más, bueno, también hay otros sitios como puede ser Pakistán o como puede ser Indonesia o alguna otra monarquía del Golfo, y te dejo lo de Qatar ahí votando, que tendrían que tener una voz. Si estos actores, Egipto, Marruecos, Arabia Saudí, con mandato de la ONU, no tienen voz en la solución, difícilmente va a ser una solución duradera. Uh-huh. Ya me has apuntado algo, pero el papel de Irán en todo esto, y me lo decías en los apuntes, ¿qué quiere Irán? ¿Qué desea Irán? ¿Por dónde quiere que vaya esto? Irán, que es actor fundamental ahí. Esa es la gran pregunta. ¿Qué quiere Irán y cómo lo va a conseguir y qué vamos a hacer respecto a esto, ¿no? En el caso de Irán, lo que quiere es apoyar a Hamás, es el único garante de la población palestina a los ojos de la población palestina, y apoya lo que llamamos un frente de resistencia, ¿no? En Hamás, en Gaza, pero también Hezbollah en Siria, también algunos de los grupos en Siria, en Irak o en Yemen, y utiliza este tipo de guerras por intermediación para poder tener una voz de referencia en la región, ¿no? Ese frente unido que configuran Irán, Hamás, Hezbollah y algún otro aliado local en la región es una suerte de OTAN de actores no estatales, ¿no? Es lo contrario a un posible corredor mediterráneo, que era el nuevo objetivo o el deseo de la comunidad internacional, que iba desde Marruecos hasta Turquía, pasando por Egipto, por Israel y por Arabia Saudí. Irán se iba a quedar fuera de este nuevo proceso de normalización, pacificación, llámalo como tú quieras, de tranquilidad en la región de Oriente Medio, y eso Irán no lo puede decir. Esta semana yo escuchaba una entrevista al ministro de Exteriores iraní, una entrevista muy pausada, muy tranquila, explicando que ellos no tienen ningún interés en esta guerra, pero que al mismo tiempo no tienen ningún interés en los procesos de paz. Con lo cual, por ahí podríamos ver cuál es la posición iraní. 9 minutos para las 10 de la noche. Ahora volvemos a la economía, pero bueno, nos sirve como cortina musical una de las más grandes, Madonna, para recordarnos en esto de la economía que vivimos en un mundo materialista. No sé si es porque te venía bien para la cuestión temática o porque te gusta realmente Madonna, pero bueno, que querías hablarnos en vez de la macro, un poco de la micro, del bolsillo, ¿no? Sí, bueno, para un enamorado de la ópera es un poco chocante, pero a mi madre me gusta y esta canción me gusta porque es rompedora, ¿no? Y efectivamente va el tema. Es esa sensación que yo siempre he tenido, que casi detrás de cualquier relación humana o evento humano, la economía juega un papel importante, ¿no? Y hoy tenía previsto tocar un asunto que luego pospondremos para otro momento, otro día, porque efectivamente creo que era pertinente a raíz de los últimos datos sobre el tema de inflación, hacer un comentario en los temas de casa. Yo me da la sensación, viendo los titulares de los medios de comunicación, de los que ponéis vosotros, de que a veces los temas pequeños de casa quedan un poco ahí esquinados, ¿no? Como que, bueno, están funcionando, bueno, todo va bien. Pero lo cierto es que lo que hace que tú y todos nosotros vivamos el día a día. Y por lo tanto me voy a centrar en ese
no sé cómo decíais, el frenazo de la inflación al 3,5%. Caray, es que tenemos las medidas monetarias que prácticamente nos están ahogando. De hecho, la última decisión del Banco Central Europeo de no subir más los tipos de interés es porque el torniquete nos estaba amputando el brazo. Claro. No por otra cosa, porque la inflación, en cuanto estamos aflojando un pelín, arranca otra vez. Y este conflicto en Israel no va a ayudar nada, ¿no? Entonces tenemos una situación con la inflación preocupante porque la tenemos todavía un ratio serio, y afrontamos el 2024 con una política monetaria que no controlamos. Yo creo que todo el mundo tiene claro que el Banco Central Europeo ha quitado soberanía monetaria a todos los países de la Unión, lo cual por otra parte está muy bien, ¿eh? Yo estoy mucho más tranquilo que las decisiones se tomen a nivel comunitario, que no cada país defendiendo sus políticas internas. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es la política fiscal. Fiscal que tiene una doble opción, los impuestos y los gastos. Y ahí el 2024 nos espera con las vacas un poco más delgadas. Uno, porque tenemos ya una presión fiscal muy alta. Cualquier idea imaginativa de aumento de las presiones fiscales, sobre todo hacia las empresas, estamos viendo qué reacciones está teniendo. Mucho cuidado con eso. Y en la parte del gasto, pues acabaron las alegrías. No porque lo diga Europa, sino porque es imposible mantener una política monetaria un poco más estricta con una alegría de gasto. Y por lo tanto, el tema presupuestario va a limitar muchísimo a los nuevos gobiernos, al español cuando finalmente salga, al europeo cuando se decida, pero también al norteamericano. Es decir, se acabaron las vacas gordas, la política monetaria está cerrando el círculo. Si aflojan un poco los bancos centrales es porque ven que matan al perro, claro, se muere, se agata la rabia, ¿no? Pero el perro se muere. Y en el tema fiscal tenemos ya poco margen de toda esa avalancha de ayudas que hemos tenido con origen en el COVID, y que en el 2024 yo creo que vamos a afrontar situaciones un poquito más duras, pero yo creo que también eso está bien. Oye, en 30 segundos, porque también se me ocurre, te formulabas varias preguntas y la que más me interesaba de todas ellas, ¿dónde están siendo más eficaces las medidas antiinflación? ¿En Estados Unidos o en Europa? Pues en Estados Unidos, porque ellos tienen un problema de inflación de demanda, entonces suben los tipos de interés, la gente no compra y se acabó. O al menos está orientado. Pero la inflación europea es de oferta, son de costes laborales, de costes energéticos, de materias primas, y ahí el subir los tipos de interés y con ello disminuir la demanda está por ver que sea tonificado. Sobre todo, y te lo dejo caer, ¿y tú qué haces con lo que no compras? ¿Lo ahorras al 0%? ¿O tienes resistencia a seguir comprando? Es que la demanda todavía en Europa tira. Y en España el 2023 nos está salvando porque la demanda doméstica está tirando. Porque aunque los tipos de interés estén muy altos, lo cierto es que no te lo retribuyen en el ahorro. Y por lo tanto, aunque te cueste más caro el bocadillo o la cena, pues ¿qué le vamos a hacer? Vas y sigues demandando. Y por lo tanto la inflación no se controla. En Estados Unidos se controla mejor, sí. Claro. Bueno, 9:45. Venga, la recomendación cultural. Decime, querido, ¿a qué te dedicas? Soy agente de inteligencia de la Federal. Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años. ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Bueno, es sorprendente, Juan Luis, una de espías argentinos. Pues sí, la verdad es que esta es una de esas series que está en una de esas plataformas de las que usted me habla, que me ha dejado más impresionado, ¿no? Dirigida por Daniel Burman y con un guión de Sebastián Bonstein, nos cuenta la historia de un agente secreto que está espiando a ver qué sucede en Buenos Aires en el año 94 y también antes, con la voladura del edificio de la AMIA, muy importante en la comunidad judía, y luego, en el ataque a la Embajada de Israel. ¿Por qué lo traigo hoy? Primero, porque estamos en un momento muy complicado y aquí cero bromas. Cuidado con el antisemitismo y también contra el discurso del odio contra el mundo árabe. Con las dos cosas a la vez hay que tener cuidado. Y porque tenemos, que lo vamos dejando para un poco más para adelante, elecciones en Argentina. Con lo cual tenemos un poco de todo para conocer
cuál es el contexto en el que surge y emerge el antisemitismo global y cuál es el contexto de una Argentina en transición. Yo creo que es una serie muy interesante, con muchos matices sobre cómo los servicios secretos a veces funcionan para sí mismos y cómo podemos tener contrapesos en las democracias abiertas. Gracias. Bueno, pues estupenda la sugerencia, me gusta mucho porque además suena distinto. Estamos acostumbrados a James Bond y solo a James Bond, y hay espionaje, servicios de espionaje en todos los países del mundo, unos más chapuceros que otros y otros más chapuceros que unos. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, un abrazo, muy buena semana, adiós.